Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues vamos a usar un bot, vamos a configurar un bot que hay de Steam para que, entre otras cosas, ¿vale? Nos va a sacar todos ¿qué es esto? Los cromos, ¿vale? Las cartas estas, los... Bueno, sí, los cromos que te suelen dar jugando a los juegos, que luego tú esos cromos pues los puedes vender en Steam para sacar un dinerillo. Pues aquí hay una forma de hacer eso, automatizarlo para que te saque todos los cromos que de todos los juegos que tienes y luego él te los venda. Aparte tienen para hacer más funciones y demás, pero bueno, pues vamos a ver cómo sería esta primera y si gusta pues ya nos metemos en profundidad. Pues vamos a empezar un poco porque puede parecer compleja la configuración, pero no lo sería, ¿vale? Entonces vamos a ir paso a paso aquí, nos metemos en su Jihad y aquí en la parte de Asset tenemos que descargar el que sea para nuestro dispositivo, ¿vale? Como veis hay Linux, Mac y demás. Yo voy a usar Windows, es como muchos supongo, lo guardamos y lo descomprimimos cuando lo tengamos guardado. Lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar su generador del archivo de configuración, que como veis está aquí en la propia web. Lo ejecutamos y como veis por aquí lo tenemos. Tenemos que pulsarle al de ASF, ¿vale? Por aquí podríamos mostrar opciones avanzadas, pero lo que tenemos que conseguir ahora es nuestro ID de Steam. Y la siguiente pregunta que seguro que os hacéis, ¿y cómo consigo el Steam ID? Pues había una web, pero no funciona. Entonces se supone que en tu perfil, y si no has editado la dirección de tu perfil en este de aquí, si das aquí arriba mi perfil, ¿vale? Ver mi perfil, estos datos, el número final sería, ¿vale? Si no, ya comentamos cómo ponerlo. Entonces lo pondríamos aquí, ¿vale? Y le daríamos aquí a descargar. Una vez descargado, lo he puesto en la misma carpeta por ahora, nos vamos a la pestaña aquí de bot, ¿ok? Y nada, lo primero que tienes que ponerle es un nombre. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Y luego tienes que ir rellenando estos campos, ¿vale? Poner tu nombre de usuario, la contraseña, ¿vale? Y luego aquí que esté en enable, ¿vale? Para que el dispositivo arranque. Luego vamos a descargar. Este en principio se deja vacío, voy a hacerlo. Vale, pues ya tenemos los dos archivos que son estos, ¿vale? Los cortamos porque me confundí y van aquí dentro de config, en esta. Aquí los tengo pegados, ¿vale? Al final estos son unos archivos de texto con ese formato que lo podrías modificar a mano y crear a mano, pero bueno, con lo otro facilita la vida. Vale, pues ahora nada, volvemos para atrás y tenemos que ejecutar, si no me equivoco, este de aquí. Nos debe abrir una ventana, ¿vale? Una buena pregunta que os habéis visto. ¿Es esto fiable? Pues se supone que lo usa mucha gente y demás, y sí es fiable, ¿vale? Pero ya cada uno que haga lo que quiera. Yo lo voy a probar. Aquí le tenemos que dar a mostrar más y ejecutar. Bueno, pues vamos al lío. Ya con todo configurado, ejecutaríamos aquí el programita en cuestión, ¿vale? Y aquí nos hace el proceso. Está intentando ejecutar tal, como administrador root, ¿vale? Nos va a hacer aquí comprobaciones. También comprueba si tiene, como veis aquí, la última versión, que curiosamente tengo una versión más actual, local, que la versión remota. Pero bueno, te dice aquí que la última versión para tu canal, ten cuidado, ¿vale? Y nada, aquí si todo es correcto, pues te dirá lo de que valides, que logues con Steam World. Te dejaré aquí el mensaje ahora en el móvil. Si te sale el mensaje, le dices a yes, y pones para ver si te ha salido, y si no, le dices que no, y entonces te saldrá la ventana de del código de segunda validación, este 2FA creo es, os lo voy a poner por aquí, ¿vale? Y una vez que lo tengas de una de las dos formas, pues ya, como veis aquí, ya empezará. Dice aumento de decoración, actualmente lo colectando, el juego, ¿veis? Por aquí dice que es gris, estado de colección para gris, 2 cromos restantes, aún recolectando gris. Pues nada, voy a dejarla ahí un ratico trabajando, ¿vale? Y nada, puedes hacerlo esto en una máquina virtual,
si te da cosita, pero vamos, lo que te digo, esto lo usa, por lo que tengo entendido, bastante gente, es de código abierto, está en Jihad, todas estas cosas de Jihad. Tengo conocidos que lo usan, creo que hasta Byte lo usaba, que lo comentó en un vídeo, por lo que me han dicho, y nada, siempre puedes hacerlo en una máquina virtual o en un Windows Sandbox, que también lo hemos hecho por el canal, y dejarla aquí, pues nada, trabajando aquí tan agústico. Y otra alternativa así rápida para el que le mole el tema de los dockers, que por uno de los canales lo vemos bastante, podríamos crear un archivo docker-compose.yml y poner este contenido. El docker lo estoy mejorando, pero a mí ya con este me funciona. Aquí donde está el cursor pondrías una contraseña. Esto para la interfaz web, aunque todavía no lo consigo hacer funcionar, pero por comando el archivo funciona. Dentro de esta carpeta que nos va a crear el local, meteríamos aquí en config, en la misma ruta donde tenemos el archivo, los archivitos, ¿vale? Que hemos generado con las páginas web, y luego ya simplemente pues habría que ejecutarlo. Si os mola hacerlo en este tipo, pues me lo decís y podríamos hacer un vídeo concreto. Lo ejecutaríamos con docker compose app-d, esto de force porque lo he recreado varias veces, y luego la única particularidad que no me funcionaba la validación normal, he metido unas cosillas en el docker para poder interactuar con él, y entonces luego nos tenemos que meter con, espera que lo encuentre así rápido, aunque os dejaré, intentar dejar toda la información, con docker espacio atat y el nombre del docker, que por defecto sea ASF, y ya te va a dejar darle a lo de la Y, validar con, igual que hemos hecho en Windows. Así que si os mola, pues esto que sepáis que también existe. Así que nada, dale un like y suscríbete. Seguimos con el vídeo. Bueno, pues entonces aquí le tenemos trabajando, ¿vale? Ya lo he tenido antes un poquito. Y te dice, mira, aquí me pone que tiene un total de 59 juegos, 194 como restantes. Esto va a tardar ahí lo suyo, ¿vale? Por aquí me dice que ha recolectado actualmente esto hay que dejarlo aquí, pues, para ratos muertos, que vayas teniendo ordenador encendido y demás. Estoy instalando en un Docker para que esto sea mucho más sencillo, una Raspberry Pi. Os lo traeré en un próximo vídeo seguramente, si me funciona. Y nada, pues esto tú luego ya te irías a Steam, si se quiere abrir, y te iría apareciendo por aquí en la campana esta de notificaciones que tiene nuevos artilugios encontrados, ¿vale? Entonces tú te la vienes por aquí y mira, me ha sacado tus nuevos artilugios, me ha sacado en un momento dado aquí un montón de cromos. Entonces pues nada, ya te irías por aquí, mirarías por ejemplo este del Half-Life. Vemos que el último se está vendiendo a partir de 0,13, y aquí pues las estadísticas de mar, tú pondrías lo que quisieras. Yo suelo poner, estoy probando así, ¿vale? Y nada, y cuando tienes que aceptarlo todo, y luego tienes que aceptarlo en el móvil. Supongo que esto ya sabréis cómo se hace a algunos por el canal, por demás. Así que nada, creo que hay otro para venderlo luego todo. Mira, el Firing, este no tiene. Pero bueno, si no, pues manualmente se venderían así, y nada, pues a esperar a que esto haga su trabajo. Así que nada, si te ha gustado, un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego.